Carlos Martín. Huellas literarias más allá de las fronteras. Premio Nacional de Ensayo Literario 2019. Un acercamiento personal a la vida y a la obra del poeta Carlos Martín. Por Fernando Chelie. La primera referencia que tuve del poeta Carlos Martín fue en la obra Vivir para contarla, Las Memorias, lamentablemente inconclusas, de Gabriel García Márquez, publicadas en 2002. Allí el premio Nobel colombiano se refiere a la importancia que tuvo Martín en la consolidación de su vocación de escritor. Nos cuenta que, en el año 1944, Martín ingresó como rector del Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá donde él estudiaba. El tono confesional, claro y ameno de las memorias garciamarquianas, llevó a que me hiciera una imagen bastante clara del poeta, que más que poeta, declara García Márquez, parecía un abogado por su formalidad en el vestir. Lo imaginé caminando, con su bigote esmeradísimamente recortado y su frente despejada, por los pasillos de aquella institución. Contagiando a esos muchachos llenos de sueños literarios, recomendándoles la lectura de Flaubert, de Dumas, de Thomas Mann. Hablándoles, entre otros muchos temas, de los modernistas americanos y de la importancia de la figura de Rubén Darío para la poesía de nuestro continente y de nuestra lengua. Lo cierto es que, más allá de su importantísima obra, a la que me referiré más adelante, con su ejemplo, Carlos Martín posibilitó que aquel muchachito flaco y desalineado, que luego llegaría a la cumbre de la literatura mundial, escribiera su primer reportaje y publicara su primera creación literaria con el seudónimo de Javier Garcés, un poema titulado Canción. Luego de ese primer contacto con la figura de Carlos Martín, he descubierto que son muy curiosos los elementos fortuitos que me vinculan a su vida y también a su obra. En Chiquinquirá, lugar donde nació en 1914, conocí al escritor Raúl Ospina quien, como director de la Fundación Cultural Getón Ferro, en el año 2008, apenas unos meses antes de que Martín muriera, le rindió un homenaje, con el descubrimiento de un busto en el parque que lleva el nombre de otro gran poeta chiquinquireño, Julio Flores. Y esto también es muy significativo para mí, en este hilo de coincidencias literarias, ya que yo tuve el gusto de conocer, en el municipio de Uciacurí, la casa donde pasó sus últimos días Julio Flores, gracias a haber ganado un concurso nacional de ensayos que me llevó hasta allí, un concurso convocado por LIT, Asociación de Literatura, la misma asociación que hoy me convoca a escribir sobre Carlos Martín. Y ya para salir de este tejido misterioso, les dejo una última perlita. ¿Saben cuál fue el ensayo con el que gané esa convocatoria? Uno sobre la vida y la obra de Gabriel García Márquez, con lo que parece que la serpiente se termina mordiendo la cola. Hay otros elementos que me acercan, o mejor, creo que me emparentan, con lo que fue la vida de este poeta. Al igual que él, soy un docente de literatura que ha ejercido en su país y también en un país extranjero. Martín concretamente lo hizo a partir de 1961, en Holanda, donde ganó por concurso la Cátedra de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Utrecht, incluso fue nominado como profesor vitalicio, gracias a un decreto firmado por la reina Juliana. Al igual que él, he escrito no solo poesía sino también crítica literaria, disciplina que he tenido la posibilidad de difundir no solo a través de los libros sino también desde un programa literario en una radio universitaria extranjera, como lo hizo el poeta Carlos Martín durante 15 años en la radio Nederland. También soy académico de la lengua, como en su día lo fue Martín, que fue miembro no solo de la Academia de la Lengua en Colombia sino también en Venezuela, país que lo condecoró con la medalla Lucila Palacios. Finalmente, al igual que el gran poeta, he tenido la dicha de haber recibido algunos premios. Recordemos que Martín obtuvo numerosos galardones, tanto por su obra poética como también ensayística. Allí están los premios que obtuvo con motivo de los 300 años de la muerte de Lope de Vega y del centenario de Bécquer, el premio de poesía Aurelio Arturo, entre otros. Pero entre los tantos elementos que me diferencian de Carlos Martín, es que yo, hasta el momento, no he dirigido ninguna revista literaria, como si lo hizo el poeta boyacense, que estuvo al frente de Altiplano y también de la revista Sábado. Tampoco soy abogado, porque Carlos Martín no solo parecía un abogado, como nos contó García Márquez, sino que lo era, lo fue del Ministerio de Educación y también de la compañía CEL. Pero bueno, la idea de este ensayo no es hablar de mí, simplemente me pareció importante mostrar los paralelismos de mi vida con la del poeta chiquinquireño, de manera que la referencia a lo anecdótico de mi persona sirviera para contar parte de su biografía de forma novedosa. De aquí en más me centraré únicamente en el poeta Carlos Martín, de quien, además de los méritos referidos, hay testimonios de que tenía un espíritu festivo y un trato exquisito con las personas, como parece desprenderse de las palabras del también abogado y catedrático de origen caldense, Otto Morales Benítez. Como persona era un hombre muy grato, tenía un humor suave y fino. Nunca incomodaba a la gente ni se refería con malos términos, sino que era viendo el lado amable de la vida. Esa actitud positiva del poeta fue la que le dio un aire fresco al grupo literario Piedra y Cielo,
del cual fue su miembro más joven, aunque se cuenta que, paradójicamente, los demás integrantes del grupo le decían "el viejo", quizá por su formalidad en el vestir. Entre los poetas más destacados de ese movimiento lírico bautizado de esa manera por el crítico literario Juan Lozano, por la cercanía estética que encontraba entre los miembros del grupo con la poesía de Juan Ramón Jiménez, autor del libro Piedra y Cielo, se encontraban Eduardo Carranza, Arturo Camacho Ramírez, Jorge Rojas, Antonio Llanos, Tomás Vargas Osorio, Gerardo Valencia, Darío Samper y Aurelio Arturo. Se trató de un grupo que tuvo su presencia literaria dentro de las letras colombianas, fundamentalmente, entre las décadas del 30 y del 40. El poeta Carlos Martín, como señalé, fue el más joven del grupo y también el último en dejar este mundo. Su obra poética está compuesta por los siguientes libros: Territorio Amoroso, 1939, Travesía Terrestre, 1943, Es la Hora, 1973, Epitafio de Piedra y Cielo y otros poemas, 1984, El Sonido del Hombre, 1986, Hacia el Último Asombro, 1991, Perdurable Fulgor, 1992, Habitante de Nuevo y Viejo Mundo, 1995, y la obra donde reúne su poesía, Vida en Amor y Poesía, 1995. Su obra crítica está integrada por La Sombra de los Días, 1952, Piedra y Cielo en la Poesía Hispanoamericana, 1962, América en Rubén Darío, 1972, Hispanoamérica, Mito y Surrealismo, 1986, Tomás Vargas Osorio, 1990, Otto Morales Benítez, 1995. En 1993 publicó la traducción, con un prólogo incluido, del Cementerio Marino, la gran obra del poeta francés, Paul Valéry. Sobre Es la Hora, 1973, dijo, el poeta, traductor y ensayista ecuatoriano Jorge Carrera Andrade, se encuentran los de inspiración americana, en los que hay versos claves que contienen la verdad de nuestro continente, en sus más claros atributos, el viento universal, el hemisferio abierto sin color ni fronteras, la sed de libertad. Mientras que Vicente Gervasi, uno de los más destacados poetas venezolanos del siglo XX, dijo de la poesía del piedracielista, la poesía de Carlos Martín parte de lo humano y los elementos reales que emplea completan mágicamente los irreales, hundiéndose así en los ámbitos del misterio y del milagro. Logra la corporeidad de lo incorpóreo. Sangre, ojeras, amor, lo humano, son los tallos alimentando la corola, el color, la medida, el perfume, la creación. Estos elementos resuelven finalmente su mundo erótico. Ellos podrían constituir un peligro en una imaginación pobre, pero en Carlos Martín sirven de impulso y lo colocan en una profunda corriente cósmica, lo elevan y lo hacen tocar las diferentes zonas del misterio. Este poeta que sigue las más nuevas corrientes poéticas oye la voz del subconsciente y en su voluntad creadora, logra darle los más sorprendentes toques y matices. Carlos Martín fue un gran lector, un estudioso profundo de la literatura, cuya obra está influenciada por múltiples escritores de diferentes épocas. Dentro de los europeos, por nombrar solo algunos, fue un gran admirador de los poetas españoles de la generación del 27, de los franceses Paul Valéry y Paul Eluard y también del checo Rainer Maria Rilke. Dentro de los poetas latinoamericanos admiró mucho a los chilenos, a Vicente Huidobro y su creacionismo y a los dos grandes Pablos, Roque y a Neruda. Para cerrar el ensayo, me gustaría despedirme recomendando la lectura de algunos poemas escogidos del gran poeta boyacense. Dentro de estos textos, que los podrán leer al final de este estudio, comenzaré por Biografía, un poema fundamental dentro de su obra, donde la voz poética recorre líricamente algunos momentos de la existencia. Es un texto que de alguna manera funciona como una poética, porque resume las características fundamentales de la concepción de la poesía que tuvo Martín a lo largo de toda su carrera como poeta. El segundo poema que enumero es Voces de la Noche y lo ubico en un segundo lugar porque de alguna manera está relacionado con el primero. Se trata de un texto profundamente existencial, donde están presentes algunos de los temas fundamentales que se encuentran regados a lo largo de su obra como, por ejemplo, la soledad, el misterio de la vida y la ternura. Continúo la recomendación poética con 3 sonetos que me gustan muchísimo. El primero, Breve Historia, es un texto de profunda estirpe quevediana, le sigue armando inútilmente las palabras un poema con toda la levedad y ensoñación de Gustavo Adolfo Bécquer, y el tercero, La voz sobre el olvido, es un texto marcado por la ausencia o, si se quiere, por el dolor que genera la ausencia, otra temática también muy importante dentro de la obra del poeta. El quinto texto seleccionado es, para mí, el mejor poema de Carlos Martín, se titula Otoño. Se trata de un texto profundo, reflexivo y a su vez entusiasta, donde la grandeza del amor, otro tema fundamental, se sobrepone a la angustia, a las pequeñas muertes cotidianas.
Palabras más o palabras menos, el poeta parece querer decirnos en este bello texto, que solo el amor basta para vivir, para ser felices. Cierro esta serie de poemas recomendados, justamente, con un poema de conclusión, el que lleva por título Última lección, donde con su voz clara y transparente, el poeta reflexiona ante el inminente final.